Argentina es uno de los pocos países del mundo donde cuestionar la inmigración parece casi un tabú moral, como si señalar sus efectos reales fuera automáticamente intolerancia, como si toda crítica fuera odio. Y sin embargo, la pregunta es legítima. ¿Qué pasa cuando un país en crisis profunda mantiene fronteras abiertas y ciudadanía accesible, mientras su propia población pierde estabilidad, trabajo y futuro? Porque el problema en Argentina no es solo la inmigración en sí, es el contexto en el que ocurre. Argentina no es hoy un país en expansión, no es un país que necesite población, no es un país con abundancia de empleo, es un país en deterioro estructural u cultural. Y en ese escenario la apertura migratoria solo produce presión social y un choque cultural silencioso enorme. Argentina no se está desordenando por casualidad. No es solo corrupción por los políticos títeres democráticos de turno, no es solo inflación creada por los mercaderes de la usura del pueblo errante, no es solo política mala, es un modelo que destruyó su propia economía real, expulsó a su población estable y luego mantuvo flujos migratorios sin capacidad de absorción. Hay una objeción que aparece siempre. Los argentinos también descienden de inmigrantes. Sí, pero no es la misma situación histórica. La inmigración europea llegó a una Argentina en expansión, con tierra, con trabajo, con crecimiento, con movilidad social real. Fue fundada y construida por europeos. Era un país que necesitaba población y podía integrarla productivamente. La Argentina actual es lo opuesto. No hay expansión, no hay absorción económica suficiente, no hay movilidad social real. Entonces no es comparable. El país que recibía antes no es el país que recibe hoy. La inmigración histórica ocurrió en un modelo de crecimiento. La inmigración actual ocurre en un modelo de crisis. Y cuando un país en crisis recibe población adicional sin capacidad de integración económica, lo que aumenta no es el desarrollo, es la tensión social. Hay otra idea que se repite, que el problema de la inmigración es cómo integrar mejor. Pero la pregunta real es otra. ¿Por qué un país en crisis profunda debería integrar población adicional? Argentina no genera empleo suficiente para su propia gente, no ofrece estabilidad a sus propios ciudadanos, no tiene vivienda accesible para su propia población. Entonces, la cuestión no es solo, en muchos casos, que no se integran, es capacidad poblacional en ciudades como Buenos Aires, que ya está colapsada de habitantes. El resultado no es diversidad, es convivencia forzada en un país en colapso. Durante décadas, Argentina formó generaciones enteras con educación, oficios y experiencia, y luego las expulsó. Inflación crónica, impuestos asfixiantes, falta de horizonte. Millones de argentinos productivos buscaron estabilidad afuera. El país perdió su base. Al mismo tiempo, Argentina mantuvo apertura migratoria sin planificación económica real, sin política laboral suficiente, sin capacidad de absorción formal, solo llegada de cualquiera que quiera hacer lo que quiere en un país devastado, presentada como virtud moral por progres comunistas o payasos obnubilados con lo latino, llegada de inmigrantes sostenida en una economía rota. En economías colapsadas, la inmigración tensiona, porque cuando no hay empleo formal suficiente, toda población adicional termina en los mismos nichos precarios. Informalidad, apps, changas, servicios saturados, barrios vulnerables. Argentina sigue teniendo población joven, sigue teniendo nacimientos, sigue teniendo mano de obra local. Lo que no tiene es economía suficiente. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Para qué abrir flujos migratorios en un país que ya no genera oportunidades ni para su propia gente? En muchos países del mundo, obtener residencia o ciudadanía es un proceso largo, complejo y restrictivo. Requiere años de permanencia, evaluaciones, condiciones económicas, idioma, integración demostrada. El acceso al estatus legal se considera una decisión soberana seria. Argentina, en cambio, tiene uno de los regímenes de ciudadanía más rápidos y accesibles del mundo. La residencia se obtiene con requisitos mínimos, el documento llega en plazos breves y con ese trámite administrativo el Estado concede nacionalidad plena sin exigir proceso real de integración cultural,
sin evaluación de incorporación social, sin verificación de arraigo ni familiar directo efectivo. La ciudadanía se convierte en un procedimiento documental rápido, pero la pertenencia nacional no es un trámite. Es un vínculo social que normalmente se construye con tiempo, arraigo y participación cultural si el país requiere de X persona para que venga por X motivo concreto. Cuando el Estado otorga ciudadanía sin exigir integración, confunde estatus legal con pertenencia efectiva y transforma la nacionalidad en una categoría administrativa fácil en lugar de un proceso de incorporación real a la sociedad. Argentina, además, tiene una de las fronteras más extensas y permeables de la región. Miles de kilómetros con controles limitados, pasos informales y supervisión irregular. En la práctica, el ingreso territorial resulta relativamente sencillo. Mientras muchos países refuerzan controles, Argentina mantiene una frontera porosa para narcos de países limítrofes o cualquiera que quiera cruzar hasta caminando. Y mientras los títeres de los políticos de todos los bandos ideológicos no hacen nada al respecto porque ellos mismos mueven el negocio de la droga, algo realmente serio. Y esa permeabilidad de la que hablo impacta directamente en la capacidad estatal de regular quién entra y en qué condiciones. Cuando la frontera pierde capacidad de control, la soberanía territorial se debilita. Y cuando la soberanía se debilita, el Estado pierde capacidad de ordenar su propio territorio. En Bolivia, los combustibles están subsidiados y el Estado protege ese subsidio con reglas estrictas. Los vehículos con patente extranjera pagan tarifa internacional o directamente encuentran restricciones para cargar, especialmente en zonas fronterizas. Esto que digo es política energética soberana para evitar la fuga de un recurso subsidiado. Incluso existen límites a la compra en bidones y controles específicos en pasos como Bermejo. Es un sistema que prioriza a su población y a su economía interna. Mientras, este país siempre fue el hogar de bolivianos, peruanos y todos los países limítrofes y nunca se les negó nada. Patético si realmente te importa tu patria. El contraste con Argentina es evidente. Mientras países vecinos aplican precios diferenciales y controles para proteger recursos propios, Argentina mantiene acceso amplio a combustibles subsidiados y servicios sin mecanismos equivalentes de reciprocidad en zonas fronterizas. La inmigración masiva no se distribuye en toda la sociedad. Se inserta donde el sistema ya es frágil. Alquiler informal, trabajo informal, servicios saturados, barrios precarios. En los barrios precarios, los servicios básicos no están dentro del sistema formal. La luz se toma por conexión directa, el gas muchas veces no tiene red regular, el agua no se mide de forma individual. Mientras unos pagamos todo, otros no pagan absolutamente nada de ningún servicio. La inmigración en economías rotas no se integra, se acumula en la precariedad. Y cuando la precariedad se acumula, la tensión aumenta y los delitos aumentan. En la Villa 31 y 31 bis, por ejemplo, más de la mitad de los habitantes son extranjeros según relevamientos oficiales. No es un argumento ideológico, es un dato poblacional. La inmigración vulnerable se concentra donde el sistema ya está saturado. Hay algo que el discurso oficial evita nombrar, pero que cualquier sociedad experimenta: la fricción cultural. Las personas no nacen en el vacío. Se forman en sistemas culturales concretos, normas sociales, códigos de cortesía, formas de comunicación, expectativas de convivencia, valores. Cuando individuos socializados en marcos normativos distintos comparten el mismo espacio social, la fricción aparece. Muchas veces no es por maldad ni por intención, por diferencia de códigos, valores y educación básica. La convivencia cotidiana se sostiene sobre normas implícitas compartidas. Cuando esas normas no coinciden, la convivencia se vuelve tensa. Esto es sociología básica. Todas las sociedades humanas establecen límites culturales. El problema no es que existan culturas distintas en sus lugares de origen. El problema aparece
cuando la convivencia ocurre sin normas compartidas y sin adaptación suficiente. Y en un país en crisis, donde la cohesión social ya está debilitada, la distancia cultural no se diluye, se intensifica. Eso no es prejuicio, es fricción cultural real. La fricción cultural no surge solo de la diferencia, también surge cuando la sociedad receptora deja de afirmar sus propias normas. Cuando los códigos locales se vuelven difusos, la convivencia pierde marco, y en ese vacío normativo cada quien opera según sus propios códigos, no por desafío, por referencia cultural. Pero hay un factor adicional en Argentina, una adoración social hacia lo extranjero, y más a lo centroamericano latino, que muchas veces supera el respeto exigido al propio compatriota. Una mezcla de fascinación, desvalorización de lo propio y normas culturales poco afirmadas. El resultado es previsible. Cuando la sociedad no establece límites claros, los límites no existen. Y cuando los límites no existen, la convivencia se desordena. No es un problema de personas, es un problema de normas no afirmadas, porque ninguna cultura puede sostener coherencia si deja de afirmar lo que considera propio. Quien llega con un motivo y una visa se adapta al marco existente, pero si el marco se diluye, la adaptación se vuelve opcional. Y cuando la adaptación se vuelve opcional, la fricción aumenta. No por hostilidad, por ausencia de referencia común. Hay una idea instalada en Argentina que se repite como si fuera una verdad moral. La inmigración está bien porque hacen los trabajos que los argentinos no quieren. Suena empático, suena solidario, pero es una de las ideas más degradantes que el sistema logró normalizar, porque el problema nunca fue que el argentino de bien no quiera trabajar. El problema es que el sistema degradó el trabajo hasta volverlo indigno. Un adulto de 40 o 50 años no debería pasar su vida dependiendo de una app para sobrevivir. No debería pedalear 12 horas sin derechos, sin estabilidad, sin futuro. Eso no es trabajo que nadie quiere. Es trabajo que el sistema convirtió en precariedad permanente. Y cuando la sociedad acepta que millones vivan así, no está resolviendo empleo, está aceptando degradación. La crisis no solo empobreció, desplazó. Adultos que esperaban estabilidad terminaron en supervivencia, profesiones degradadas, oficios licuados, trayectorias quebradas. El problema en todo esto es que el trabajo mismo dejó de ser digno. Cuando el empleo digno desaparece, aparece competencia entre vulnerables, locales contra recién llegados, pobres contra más pobres. No por odio, por supervivencia. Mientras los de abajo compiten por los mismos recursos escasos, la estructura que produjo el colapso permanece intacta. La fragmentación social no es accidente, es funcional. Un país que intenta reconstruirse no puede absorber indefinidamente nuevas vulnerabilidades. Primero se estabiliza, después se decide si se abre por algún motivo de interés en algún caso excepcional, pero el sistema invirtió el orden, abrió sin estabilidad y después dejó convivir a todos en la misma precariedad. Hay otro fenómeno silencioso en Argentina que casi nadie quiere mirar, una fascinación automática por lo extranjero, como si venir de afuera otorgara una superioridad simbólica instantánea. Basta un acento distinto para que aparezca una percepción positiva automática. Confianza sin conocer, validación sin evaluar, simpatía sin contexto, y muchas veces un trato más indulgente que el que se tiene con el propio compatriota, no por maldad, sino por una combinación cultural, idealización de lo externo, curiosidad social limitada y desvalorización de lo propio. El resultado es una jerarquía implícita. Lo extranjero se percibe interesante y lo local ordinario. Una sociedad que no valora lo propio termina validando lo externo sin filtro. Y cuando esa percepción se combina con una economía en crisis y una apertura migratoria sin estructura, la evaluación racional desaparece. No se mira capacidad de integración, no se mira impacto económico, no se mira sostenibilidad social. Solo se percibe, viene de afuera, y eso alcanza. Argentina no necesita inmigración masiva, no por rechazo a personas, sino porque el país no genera oportunidades ni para su propia población.
Abrir flujos migratorios en economías colapsadas no es solidaridad, es irresponsabilidad estructural. Mientras el modelo siga intacto, la población seguirá compitiendo en la misma precariedad compartida y nadie mirará la estructura que la produjo. No es un problema de pueblo, es un problema de sistema que el mercader de la usura del pueblo errante armó para vos. Un sistema que degradó el trabajo, fragmentó la sociedad y convirtió la supervivencia en normalidad. Y mientras eso no cambie, el conflicto seguirá abajo y el poder seguirá arriba manejando los hilos de nuestra nación, y vos aplaudiendo como imbécil a cualquier payaso que venga con acento de Bad Bunny, en vez de valorar la cultura, la sangre y la gente de tu propio país. Esto es La Voz Prohibida. Suscríbete, porque lo que viene no te lo van a contar en la tele.